¿Y de qué voy a hablar? La verdad, ¿de qué voy a hablar? Desde que hoy me enteré del escándalo gracias a un amigo que me avisó, no dejo de pensar de qué manera tratar esto que la prensa hegemónica describe como el vacunatorio VIP, donde se mezclan desde inconductas graves a la ética de profesionales a los que yo admiro, de un profesional al que yo admiraba, hasta situaciones que involucran a funcionarios de un gobierno que yo voté, en presuntas decisiones que rozan lo delictivo. No se me ocurre la manera, esto me produce, que es una terrible indignación. Creo que todavía no logramos dimensionar lo que ocurrió. Creo que el gobierno del Frente de Todos es un gobierno débil y que esto lo debilita aún más. Creo que el gobierno del Frente de Todos es un gobierno débil porque quiere y esto lo debilita todavía más. Y creo que en la vida se puede acertar en muchas cosas, pero quizá hay un momento en el que uno comete una inconducta grave, ética, que demuestra orinar agua bendita no es aconsejable nunca. Si yo fuera de derecha, si yo fuera de derecha, quisiera un gobierno que, estando advertido de que esos medios, los medios concentrados, la comunicación hegemónica, el patrullaje ideológico que Clarín hace sobre el conjunto de la clase dominante argentina, es capaz de hacerme cualquier cosa, digo, si yo fuera de derecha, quisiera un gobierno que no haga nada contra la concentración. Si yo fuera de derecha, quisiera un gobierno que se desentienda de la democratización de la comunicación. Si yo fuera de derecha, quisiera un gobierno que cada vez que alguien diga, che, ¿por qué no volvemos a la ley de medios?, me diga, eso es anacrónico, eso es viejo, eso no sirve. Si yo fuera de derecha y viniera un comunicador y me dijera, ojo, pues te la van a poner en algún momento y van a usar todo el peso de su hegemonía para hacerte quedar como el peor gobierno del mundo, estaría feliz si desde el gobierno dijeran, no pasa nada. Si yo fuera de derecha, estaría feliz con un gobierno donde el Ministerio de Salud arma una especie de sala donde a algunos privilegiados acceden a vacunas que son prohibidas o escasas para el conjunto de la sociedad, en el medio de una pandemia. Si yo fuera de derecha, en el medio de una pandemia pondría funcionarios indolentes que distribuyen esas vacunas como si fueran chocolatines de lujo para sus amigos. Si yo fuera de derecha, quisiera periodistas con trayectoria, periodistas comprometidos, periodistas con una gran y vasta obra literaria, periodistas que defiendan los derechos humanos, periodistas que presiden el Centro de Estudios Legales y Sociales, y levantaría el teléfono para decirle, che, venite al ministerio que te voy a aplicar una vacuna, no digas nada. Si yo fuera de derecha, buscaría quebrar a aquellos que son puntales o referencias que hasta ahora concitaban el respeto, por lo menos el respeto de sus colegas. Porque si yo fuera de derecha, golpear la credibilidad de esos periodistas y de esos comunicadores
sería un objetivo estratégico. Si yo fuera de derecha, trataría de destruir también. O que se autodestruyera solo el ministro de Salud, que volvió a convertir en cartera, en ministerio, lo que el macrismo había convertido en una secretaría. Si yo fuera de derecha, no me escandalizaría de que haya un vacunatorio VIP, como dicen. Llamaría y pediría que me apliquen la vacuna. Si yo fuera de derecha, me pondría muy contento de que en un gobierno haya funcionarios que destratan a los que resistimos durante 4 años el macrismo, y sin embargo son capaces de conseguirle una vacuna a Aranda, uno de los dueños del grupo Clarín. Porque recordemos que Clarín quiere meter presa a Cristina Kirchner, no a los demás. Y quiere meter presa a Cristina Kirchner, porque Cristina Kirchner recibió la vacuna, ¿saben qué? A plena luz del día. A plena luz del día. Si yo fuera de derecha, hubiera rezado, marchado en procesiones, prendido un montón de velas para que ocurriera esto que está ocurriendo. Insisto, no llegamos a dimensionar que esto pasa, pero de la soberbia muchas veces no se vuelve, tampoco de la arrogancia. Y no solamente pasa acá, pasa en Perú, donde el expresidente Martín Vizcarra recibió 2 dosis de una de las vacunas, la china, creo, de Sinopharm, cuando todavía era presidente, y creo que ahora está preso. En España también hubo un escándalo grande. ¿Por qué? Porque le dieron vacunas a políticos, intendentes, funcionarios del gobierno, militares, sindicalistas y hasta un obispo, que confía bastante en Dios, pero que también confía en la vacuna, porque una cosa no quita la otra. Si yo fuera de derecha, quisiera tener en el gobierno funcionarios que no son capaces ni siquiera de ver cuáles son las campañas y las operaciones de demolición que buscan conductas inapropiadas y a veces hasta delictivas para destruir gobiernos populares. Es lo primero que tendría que saber un funcionario, pero como no lo saben, si yo fuera derecha buscaría esos funcionarios, arrogantes y pedantes, petulantes, que creen que son una casta alejada del pueblo. Hay un montón de gente que en estos últimos días, desde que el inescrupuloso de Horacio Rodríguez Larreta habilitó un botoncito para vacunar a 5.000 adultos mayores de más de 80 años por día, están ahí como si estuvieran en el Candy Crush, jugando permanentemente con el botoncito la vida o la muerte, porque para los adultos mayores acceder a la vacuna o no acceder a la vacuna implica eso. Si yo fuera de derecha, quisiera un gobierno que eso no lo viera. Si yo fuera de derecha, quisiera un gobierno que fue indolente, que no le preocuparan esas cosas. Si yo fuera de derecha, quisiera un gobierno con Larreta presidente. Se lo están sirviendo en bandeja. Se lo están sirviendo en bandeja. Hoy, el presidente Alberto Fernández inauguraba el Consejo Económico y Social con Gustavo Vélez. Mañana se suponía era una noticia importante. ¿Alguien va a hablar mañana del Consejo Económico y Social? ¿O vamos a estar ahora bailando durante meses al compás de un escándalo? Porque sí, es un escándalo. No se puede tapar el sol con la mano. Esto es un escándalo. Como fue un escándalo lo de los bolsos de López, es igual. Es igual. Hay cosas que se le exigen a un gobierno nacional y popular que no se le exigen a la derecha. Nadie le va a pedir a Rodríguez Larreta que ceda y que no abuse del privilegio. Es la derecha. Pero a un gobierno nacional, popular, que llegó por el voto de muchos de los que resistimos a ese privilegio, se le exige el doble. Y sus funcionarios tienen que ser impecables. Por lo demás, hago una separación
entre lo que considero una conducta inapropiada, una conducta grave, una falta a la ética, de un periodista como Horacio Berbisky, que tomó una decisión equivocada, que no comparto, que repudio, porque entre otras cosas, hace un año, quizá más, que somos muchos los periodistas, las periodistas, los policías, los que no son policías, los bomberos, los empleados de comercio, las maestras, que no nos podemos abrazar con nuestros seres queridos, adultos mayores, y que lo hacemos para cuidarlos. Y que nos encantaría abrazarlos, y que la manera más rápida de abrazarlos sería vacunarnos. Pero que no tomamos ningún atajo. No necesitamos tomar ese atajo. Creemos en lo que el gobierno dice. Pero si yo fuera de derecha, quisiera que el gobierno pusiera en juego su credibilidad como la puso. Y si yo fuera de derecha, quisiera nada más que el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, tan vapuleado, Horacio Berbisky, vapuleado todo el tiempo, tomando decisiones que lo pongan de la vereda opuesta de otros que han respetado y siguen respetando lo que es un plan sanitario. No es que porque uno es amigo del otro me pone la vacuna, no funciona así, un país no funciona. Y si funciona así hay que cambiarlo, son inconductas gravísimas, éticas. Ahora, dicho eso, que me duele en el alma, porque yo a Horacio Berbisky le debo algo importantísimo. Cuando a mí el Grupo Clarín me hizo una denuncia penal por instigación a la violencia junto a otros periodistas, Horacio junto con el CELS nos abrazó, nos puso como abogado a Damián Loretti, nos respaldó en un momento en el que éramos parias. Por lo tanto, yo tengo una deuda de gratitud con Horacio y puntualmente soy un admirador de su obra periodística. Pero esto está mal. Es incorrecto. No debió haberlo hecho. No debió haberse asignado ese privilegio. No corresponde. Porque si me hubieran dicho de cualquier otro periodista, de esos que aparecen por televisión, que yo sé que son unos crápulas enormes, quizá no me hubiera molestado tanto. Más allá de que considero que esto es malísimo, no importa de quién se trate, pero me duelen más los nuestros. Me duelen más los nuestros. Insisto, para mí una inconducta. Pero lo de Ginés no es para analizarlo con ese criterio. Ginés es un funcionario público. Ginés González García, con todo lo simpático que me cae, es un funcionario público que cometió lo que intuyo puede llegar a ser una situación que se analice como delictiva. No se puede hacer lo que él hizo. No se puede tomar el Estado para sí como si fuera de uno. No se pueden esas vacunas o disponer de esas vacunas como se le antoja para regalárselas o acercárselas a quien le parezca, a quien a él se le antoje o le dé en gana. Me parece que, desgraciadamente, uno de los ministros, uno de los funcionarios más comprometidos con la salud pública desde siempre, ha atravesado una línea. Y entiendo que le han pedido la renuncia, creo que el presidente le pidió la renuncia. Considero que eso es lo que debe hacer el presidente. Y considero que el presidente debería revisar su plantel, porque estamos en el medio de una pandemia. Y hasta ahora la verdad que el gobierno nacional venía haciéndolo todo bien. Esto destruye buena parte de lo construido. Y recordemos que esta construcción también es una construcción colectiva. Cuando nosotros nos sentamos acá y desde el micrófono le pedimos, cuídense, distanciamiento,
traten de no participar de concentraciones de gente, cuiden al otro. Cuando damos información sobre las vacunas, sobre cómo se están dando, cuándo van a llegar, cuando nos ponemos a disposición de la política sanitaria, es porque entendemos que la comunicación es un derecho humano y que nuestro papel es rescatar a la autoridad sanitaria. Me han escuchado 1000 veces en este micrófono decir, hagamos lo que pide la autoridad sanitaria. Me han escuchado 1000 veces despotricar contra la comunicación hegemónica, que ha tratado de destruir esa política sanitaria. Ahora, a mí no me sirve hoy decir, y creo que a muchos de los que nos están escuchando, che, qué mal esto, ¿no? Mirá vos lo que hicieron. Estas cosas se prevén, estas cosas son de interés público y los estados deben velar por la credibilidad. Por eso, a veces el presidente, y yo lo he escuchado, cuando él no quiere discutir la hegemonía de Clarín y consideran que la ley de medios... Miren, el problema que tenemos en la democracia con la comunicación hegemónica es que golpea, lastima, erosiona la credibilidad de las políticas y de los políticos, es decir, de los gobiernos democráticamente elegidos. Ahora, ¿qué pasa cuando esos gobiernos se autoinfligen heridas como la que acaba de ventilarse? ¿Qué hacemos? Porque además de la torpeza, negligencia o delito, ahora sí vas a tener una comunicación económica hegemónica que te va a taladrar de acá a las elecciones. Hoy se lanzó la campaña, y la campaña es Rodríguez Larreta, presidente en el 2023, no les quepa ninguna duda. No les quepa ninguna duda. Por eso yo le decía al principio, si yo fuera de derecha, hoy festejaría. Si yo fuera de derecha, festejaría como festejé cuando los bolsos los ponían en el convento. Es igual. Y otra vez vamos a hacer lo mismo, lo que tenemos que poner el lomo para decir, espere, una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Ahora, si yo fuera de derecha, quisiera un gobierno que no se dé cuenta de esas cosas y que siga siendo en muchas áreas arrogante y que siga autopercibiéndose como una casta. No es así. Esto es una construcción, y la construcción de este gobierno fue una obra colectiva, donde hubo gente que puso más que otras. Eso también hay que decirlo. Y eso que estoy diciendo no lo digo por cualquier cosa. Es porque si vos durante 4 años te la jugaste de un modo, es probable que tengas el cuero duro para bancarte muchas. Entre ellas, la fascinación por querer quedar bien con un amigo y traficar con las vacunas. ¿En qué cabeza cabe eso? Eso solamente le puede ocurrir a alguien que está desfasado. Miren, yo estoy convencido de algo. En la década del 70 había política pública y política clandestina. La clandestinidad jugaba un papel en la política. ¿Sí? Estamos hablando de la época de la política armada, incluso. No nos hagamos los sonsos. En la Argentina, en la década del 70, se hacía política en la faz pública, en la faz menos pública, y también se hacía política clandestina. ¿Por qué se hacía política clandestina? Entre otras cosas porque todavía se podía ser clandestino. Es decir, podía haber conductas que eran castigadas por el Estado, o por lo que sea, por el Estado fundamentalmente, ¿no? Que uno podía no exponerlas, actuar en secreto, que nadie se diera cuenta. Bueno, eso pasó hace 50 años. Medio siglo después, la clandestinidad no existe más. Medio siglo después, somos todos transparentes. Lo único que es opaco es Google. Pero para Google, para los sistemas del telefonito, no existe más la clandestinidad. Entonces, si algún funcionario piensa que puede tener una inconducta de estas, que roza lo delictivo, y que nadie se va a enterar, es un pavo. Se tiene que ir por pavo. Antes que nada se va por pavo. No se puede. No se puede hoy. Hoy no solamente hay que parecer, sino hay que ser. Antes se decía al revés, tenés que ser y parecer, ¿no? No, hoy tenés que parecer, pero sobre todo tenés que ser. Porque es probable, muy probable, que no tengas lugar donde esconderte. Por lo tanto, yo hago una apelación a los muchos y a las muchas que respaldamos un gobierno distinto a lo que fue
la masacre macrista, a que así como que hay que alinear precios, salarios y tarifas, hay que alinear lo que se dice con lo que se hace. Hay que alinear lo que se dice con lo que se hace, porque si no, ¿saben qué? Nos convertimos en el sushi de las clases dominantes, nos convertimos en el bocadito del establishment. Tienen el poder, tienen la hegemonía comunicacional. Si encima nosotros les entregamos en bandeja nuestra propia torpeza, nos pasan por encima. Y lo que tienen que defender los funcionarios de un gobierno nacional y popular es tan grande, es tan trascendente, que lo primero que un presidente se tiene que preguntar es quiénes son los, ¿no? Y de los que están de acuerdo, quiénes son los capaces. Y quiénes no van a cometer torpezas que le hagan pagar al conjunto las consecuencias, el precio, ¿sí?, de sus errores. Para terminar, vuelvo a decirles, si yo fuese de derecha, este día viernes 19 de febrero lo agendaría y diría que es el comienzo de una posibilidad de retorno. ¿De retorno de qué? De retorno de todo lo que nosotros aborrecemos. Pero estamos en presencia de una derecha que es activa, militante, tiene poder, tiene plata y tienen algo muy importante, autoestima. La pregunta es, eso que Néstor nos vino a avisar que era fundamental para transformar el país, la autoestima, ¿está más alta o más baja cuando se cometen cosas como las que hoy vimos? ¿Nos hace mejores o nos hace peores? ¿Nos hizo mejor o nos hizo peor este escándalo? Ya a esta altura no importa ni por qué se supo, ni de qué manera. Estamos hablando de algo muy concreto. Estamos hablando de que desde el Ministerio de Salud se ofrecían vacunas, amigos, quiero decir, creo que es por la mitad, violando el principio de igualdad, abusando de la confianza de la ciudadanía, mientras estamos velando a 50.000 compatriotas que murieron por esta enfermedad. Eso quería decir. Entonces, o se está a la altura, o no se está a la altura. O se está a la altura de la circunstancia dramática que nos tocó atravesar sin elegir. O mejor, que den un paso al costado todo lo que no estén dispuestos a cambiar y a transformar a Argentina. Si esto solamente fue, toda esa pelea que dimos durante los 4 años, toda la resistencia fue para que haya funcionarios que estén contentos porque recuperaron el auto con chofer, los celulares pagos, los gastos, la caja chica, un presupuesto y la posibilidad de levantar el teléfono y decir, ¿querés una vacuna? Te la doy. Si peleamos 4 años por esto, estamos mal, estamos jodidos. Estamos re jodidos. Si fue para eso, estamos muy jodidos. Si yo fuera de derecha, insisto, hoy, 19 de febrero, en el día de cumpleaños nada más y nada menos que de Cristina Kirchner, me anotaría un enorme poroto en la campaña Larreta presidente. Pero no soy de derecha. Nunca lo fui y no lo voy a hacer. Y yo creo que el gobierno tiene una chance enorme de volver a enamorar, de relanzarse, de ganar las elecciones de medio término, pero se tiene que despertar. Enfrente está el Grupo Clarín, enfrente está Paolo Roca, enfrente están la Cámara Estadounidense de Comercio, enfrente está la Embajada de los Estados Unidos, enfrente están los dueños del Lawfare. Si frente a todo eso hay un funcionario divertido,
que levanta el teléfono burlándose de todos los adultos mayores, nuestros abuelos, nuestras abuelas, que quieren acceder a una vacuna para poder vivir más o menos en normalidad, entonces no valió para nada. Entonces no valió para nada. Pero también sé que nos caímos y nos levantamos muchas veces. Y sé que también de esto nos vamos a levantar. Pero los que no estén dispuestos a transformar a Argentina y no estén dispuestos a abandonar viejas prácticas para poder hacerlo y ganarse definitivamente el apoyo popular para transformar el país y hacerlo mejor, mejor que se vayan. Esto es Fuerte y al Medio.